¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Bueno, en la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, hay mucho para hablar acerca del Espíritu Santo. Quizás lo más glorioso para nosotros, los hijos de Dios, es esa afirmación del apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 14, que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¡Qué tremendo! También en la carta a los Corintios, esa gente tan particular, porque Corinto era una ciudad portuaria, la ciudad de los dos puertos, corría, no me acuerdo si el mar Mediterráneo, y a ambos lados del canal ahí estaba la ciudad. Todos los barcos atracaban ahí para dejar su mercadería, y Corinto era una ciudad conocida por el mercado del seso. Es decir, llegaban los barcos, los marineros bajaban, se divertían, y había en el área sexual ambiente para todos los gustos. Y ahí en ese lugar, Pablo, junto con otros, levantó una iglesia. Lo notable es que a esta gente en particular, Pablo le dice: ustedes son templos del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios, el cual está en ustedes, y ustedes no se pertenecen a sí mismos. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son propiedad de Dios. Tremendo. ¿Cómo puede ser que esa gente que no tenía bien claras las cosas, que le costaba renunciar a su antiguo estilo de vida, que más que estilo de vida era su medio de vida? Bueno, de alguna manera se fue implantando la obra del Espíritu Santo en todos esos hermanos de la iglesia de Corinto. Pero ¿cuál es la misión específica del Espíritu Santo? Bueno, nos vamos a referir en esta ocasión a lo que el Señor Jesús expresó en Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo le enviaré. Esto significa que si Jesús hubiera quedado aquí en la tierra, su persona estaría confinada a un solo punto geográfico del mundo. Pero al irse, Él manda el Consolador, el cual ya no iba a actuar en forma visible, sino invisible, pero iba a estar con carácter universal en todo el mundo, y de esa manera entonces cada hijo de Dios recibe el Espíritu cuando se convierte, porque nace del Espíritu. Bueno, tenemos que ir creciendo después en esa relación y en el conocimiento de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Verso 8. Cuando Él venga, acá está su misión específica. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas: pecado, justicia y juicio. Miren la explicación que Jesús da a estos tres puntos. Verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Dijimos el lunes pasado, cuando hablamos en ese video, cuenta sin miedo. Bueno, nosotros hablamos de Cristo, experimentamos el rechazo, la burla, el menosprecio, a veces agresiones físicas y muchas agresiones verbales. Pero la obra del Espíritu Santo es convencer dentro. Nosotros estamos hablando de una persona que nos está rechazando, pero de alguna manera el Espíritu de Dios está señalando, está obrando, le está mostrando a la persona, primero, que es un pecador, y segundo, su necesidad acerca del Señor Jesús. Nosotros no podemos convencer a nadie, no podemos convencer a nadie. Lo único que podemos hacer es lo que hacemos, es hablarles a otros. Conversamos, damos testimonio, compartimos una palabra, compartimos un testimonio, compartimos una vivencia,
Oramos por las personas, pero nosotros no tenemos poder ninguno para afectar por dentro, pero sí lo hace el Espíritu Santo. De pecado, por cuanto no creen en mí. Segundo, de justicia, verso 10, por cuanto voy al Padre. Interesante eso. De justicia, por cuanto voy al Padre. Una vez más, de justicia, el Espíritu Santo va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre. Jesús vino a cumplir una misión, la misión de ofrecer su vida por nuestros pecados. Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios y allí en la cruz, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, que nos señalaba como pecadores. Entonces Jesús cumplió una obra en la cruz del Calvario. El amor de Dios se mostró en Jesús como la solución para nuestro problema moral y espiritual. Y después que Jesús cumple su misión, resucita al tercer día y se va con el Padre. Esto, mi querido hermano, es algo fundamental para nosotros. Nosotros no somos salvos por conservar la salvación. Somos salvos por la obra redentora de Cristo. No somos salvos por esforzarnos con toda nuestra fuerza por guardar esta salvación, por cuidarla, como dicen algunos, algo que no está en el Nuevo Testamento. Somos salvos porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio con su propia vida y nos dio a nosotros la oportunidad de conocer el amor de Dios, de experimentar su perdón, de experimentar su transformación. Jesús se fue con el Padre porque Él ya cumplió su misión. Allí en la cruz del Calvario, Jesús expresó, consumado es, hecho está, completado está. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, mi querido hermano, lo que nos garanta, nuestra garantía como hijos de Dios, no es lo que hacemos, es lo que Cristo hizo. Y todos los hijos de Dios tenemos que aferrarnos a este hecho. Soy salvo no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. Repito, todos los hijos de Dios tenemos que aferrarnos a esta gran realidad. Soy salvo no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. Él cumplió su misión y se fue con el Padre. El Espíritu convence de pecado a las personas que no creen en Él, habla por dentro, le muestra su pecaminosidad, su necesidad de Cristo, le muestra que Él ya hizo la obra. Nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras. Nuestras mejores obras son como trapos menstruales, inmundos, asquerosos. Pero Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y tercero, dice el verso 11, que el Espíritu va a convencer al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Esto también es muy importante para nosotros, porque ahora el Señor Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino suyo. Ahora somos hijos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está comenzando ahora a enseñarnos a seguir sus directivas, a escuchar su voz, a enseñarnos. Pero Satanás no renuncia a lo que una vez tuvo. Entonces trabaja la conciencia y la mente de los hijos de Dios. Por eso Pablo dice que no debemos darle lugar al diablo, porque cuando estábamos en el mundo, lo habitual, lo normal, era actuar bajo las indicaciones o las insinuaciones del enemigo. Éramos por naturaleza hijos de ira, etcétera, etcétera. Actuábamos bajo los pensamientos de la carne, y conforme al príncipe la potestad del aire. Entonces ahora, Satanás, que ya nos perdió, porque Cristo nos salvó, él sigue actuando muchas veces mediante la culpa, haciéndonos sentir culpables. Me sorprende muchísimo,
Yo también fui víctima de la culpa durante 40 años de mi vida cristiana, hasta que un día hice un alto en el camino y me di cuenta que estaba escuchando voces equivocadas. Porque Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó, nos limpió, hizo una obra perfecta que cubre y nos limpia de todos nuestros pecados. En Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras muertas del pecado. Y la conciencia afectada, ¿por qué se afecta? Por la culpa. Empezamos a pensar, sí, como yo no soy un digno hijo de Dios porque yo hice tal cosa, yo hago tal cosa, o tengo esto, o tengo lo otro. Bueno, esas voces debemos dejar de escucharlas y reconocer que recibir esa conversión del Espíritu Santo, de que el diablo ya fue juzgado. Soy libre de la potestad de Satanás. Entonces no puedo escuchar la voz de la culpa. Si me siento mal por algo que hice en el pasado, mire, lo más aconsejable es que usted hable que nos hablemos las cosas los unos a los otros, o que hablemos con el pastor. Tengo esta congoja, este recuerdo que me está afectando. Entonces lo dejamos donde hay que dejarlo, al pie de la cruz de nuestro Señor Jesús. La obra del Espíritu Santo es convencernos que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, que Cristo hizo una obra completa y que el diablo ya no tiene nada más que ver con ninguno de los hijos de Dios. Pero tenemos que aprender a escuchar las directivas del Espíritu Santo y a desoír la voz de Satanás. Dios les bendiga.